Nos ayudó Jehová, fortaleza, escudo es Él. Y mi alma solo en Él confió. Es mi Padre, es el Shaddai. Su promesa ha mantenido fiel, vigiló siempre mi andar. Y por valles o en la oscuridad demostró fidelidad. Fiel es el Señor Jesús, brazo fuerte protector, Él guía donde yo voy, se gozó mi corazón. Fiel es el Señor Jesús, brazo fuerte protector, me apacienta con amor. Es mi Padre, es el Shaddai. Y mi vida protegió así, todopoderoso Dios. Alfa y Omega siempre Él será, se gozó mi corazón. Su promesa mantenido fiel, vigiló siempre mi andar. Y por valles o en la oscuridad es mi paz. Trabaja todo el día, prepara la comida, limpia la cocina y hacer pan. Barre, plancha y lava, cambia los pañales, se repite día y noche sin cesar. Su marido la irrita, su chamaco la critica y el perrito nunca deja de ladrar. Todos me exigen, me demandan y me piden y ya no quiero ser una hardwife. No, no, no le diga al chamaco ni que a su marido por berraco. No, no le pegue al perrito. Se fuma un cigarrito, no se tome un tequila ni un mezcal, nada de eso le va a ayudar. Lo necesita mi amada hermana que se encuentra cansada, es un cafecito que la va a despertar. Un cafecito con Jesús, un devocional muy cool, un cafecito a la avena que aliviará de sus penas. La palabra la va a transformar, la reflexión de Dalila y un lector de maravilla alegrará su semana, el fruto poder evidenciar. Un cafecito con Jesús, un devocional muy cool, un cafecito a la avena que aliviará de sus penas. La palabra la va a transformar, la reflexión de Dalí y un lector de maravilla alegrará su semana, el fruto podrá evidenciar. Temprano trabajo donde el jefe es un naco que no hace nada y solo sabe matar. Mi suegra me reclama y mi hijo no hace la cama, pero esto ya no debe estresar. Ahora tengo la fe, la calma y paciencia y el amor de Cristo me ha hecho cambiar. Hago con alegría lo que antes me dolía y su gozo me viene a llenar. Un cafecito con Jesús, un devocional muy cool, un cafecito a la avena que aliviará de sus penas. La palabra la va a transformar, la reflexión de Dalila y un
diferenciar. Hoy, Desde las 5 de la mañana te estoy esperando. muy bien, Eugenia. Justo a esa hora desperté. Bueno, pues me hubieras dicho, no te hubieras salido a echar un básquet o algo así. Bueno, cierras tu Buenos micrófono, días a Sony, tienes todos. abierto tu micrófono, también ciérralo, porfis, y vamos a empezar en el nombre de Dios. Entonces vamos a Shinia, buenos días, eso te bendiga. Vamos a empezar. Fíjese que, pues hay muchas cosas que te rondan en la cabeza. Hoy, primeramente Dios, también en la tarde vamos a tener el privilegio de compartir en la femenil de Tehuacán, también en línea. Ahí si se quieren agregar, nos avisan y nos conectamos todos. Y hoy vamos a hablar de algo que ronda nuestras cabezas casi siempre acerca de nuestra experiencia personal acerca de muchas cosas y acerca de cómo queremos educar y acerca de cómo queremos enseñar y mostrar y testificar. Y bueno, es una cosa importante para todos porque, me voy a quitar es importante para todos porque pues resulta que a veces queremos que todos alrededor vean cuáles son las bendiciones de estar integrados en el cuerpo del Señor. Y a veces tratamos de decirlo de una y de otra manera y siempre estamos buscando estrategias para que la gente conozca y compartirle aquello de lo que nosotros estamos también disfrutando, pero a veces no sabemos ni cómo y no nos damos cuenta o menospreciamos nuestra propia experiencia. Y hay gente que enaltece su propia experiencia. Así que hay que llegar a un punto intermedio y poder encontrar la manera en que Dios quiere utilizarnos para poder dar testimonio de que Él obra y obra fuerte en cada individuo. Vos no te había visto, Dios te bendiga. Bueno, y entonces hoy vamos a hablar acerca de eso. La mejor escuela es la experiencia sincera y personal. Entonces, anoche también hablábamos y le decía, hablaba con, bueno, estábamos platicando entre varios y le decía yo a Cristian, es como que en algunos lugares no necesitas ser otra persona, no necesitas posar, puedes ser tú mismo y como tú mismo decir lo que te pasa a ti mismo, no necesitas un traje, no necesitas una corbata, no necesitas estar, vaya, aquí para algunos de los chavos, no necesitas ni bañarte, sino que puedes transmitir lo que quieres y esa es una gran bendición en hacerlo por estos medios digitales. Entonces, vamos a empezar en nombre de Dios. La lectura la tiene Kimi. Nos va a ayudar si ustedes tienen Biblia en casa o en el trabajo donde están separando este tiempo para el Señor. Les invito o pueden anotarlo y ya despuesito que tengan un rato se echan completa la lectura. Pero hoy la lectura que nos va a ayudar Kimi está en el segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel. Ay, Jesús, ya perdí mis. Exacto. Segundo de Samuel 23. Vamos a leer del 1 al 7. Sí, dice así la palabra del Señor. Estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. El Espíritu del Señor habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel, el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna, es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes, cuando brota de la tierra la tierna hierba por el resplandor del sol tras las lluvias. En verdad, ¿no es así mi casa para con Dios? Pues Él ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenado en todo y seguro, porque toda mi salvación y todo mi deseo no los hará ciertamente germinar, mas los indignos, todos ellos serán arrojados como espinos, porque no pueden ser tomados por la mano. Y el hombre que los toque ha de estar armado con hierro y con asta de lanza, y por fuego serán consumidos completamente en su lugar. Amén, vamos a ver.
Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor sobre nosotros y porque nos concedes la vida y el privilegio de la conciencia. Señor bendito, estamos tratando de acercarnos a ti todo el tiempo y hoy que nos juntamos varios a meditar en ti, te suplicamos tu bendición y que nos ayudes, Señor, para entender lo que tú tienes para nosotros y sentirnos exhortados y animados a estar delante de ti, Señor. Quédate con nosotros y permítenos, Padre, aprender un poquito de los ejemplos que tú has puesto para nosotros en tu libro. Bendecimos, Señor, tu nombre por la revelación que tú nos has dado y porque tú nos permites conocerte por medio de ella. Te agradecemos todo, Señor, y nos ponemos en tus manos en el amor de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues entonces, se me lo vuelvo a quitar. Entre todos los santos cuyas vidas nos recuerdan las escrituras, hay muchos ejemplos, y de eso se trata la escritura, ¿no? De darnos a conocer a Dios por medio de muchos ejemplos y que conozcamos cómo el Señor se manifestaba a diferentes ejemplos y cómo esos ejemplos, como esos héroes de la fe, esos santos hombres de Dios, como dice Hebreos, se comportaban o reaccionaban a las pruebas, a las complicaciones o a la vida o a lo que había puesto el Señor delante de ellos para testificar. Recordemos que la Biblia tiene el propósito de dar a conocer a Dios, dar testimonio de Cristo, ¿no? Desde el principio y dar testimonio de cuál es el plan para nosotros y qué quiere Dios para nosotros y qué necesita que hagamos, qué es bueno que hagamos, o más bien, qué necesitamos hacer para cumplir con este plan que se tiene para nosotros. Y entre todos estos santos hombres de Dios que están anotados en las escrituras, David posee una experiencia muy personal, ¿no? Muy impactante. Y a lo mejor puede que si yo te digo algún nombre, pues, no sé, Ofir o Pinón, pues tú no vas a saber quién es, ¿no? Pero está en la Biblia, te lo aseguro. Y pero David es alguien bien reconocible. David es alguien cuya historia siempre tenemos presente, hasta en las mañanitas, ¿no? Sabemos que es un gran cantor, sabemos que es un hombre que tenía muchos defectos, tenía grandes deficiencias, pero Samuel lo llama así el dulce cantor de Israel en lo último, ¿no? Y dice que estas son las últimas palabras que David pronunció y sigue siendo un canto. Y eso es muy bonito porque es como su característica, como su sello personal, ¿no? Yo creo que por eso, alguien cuando hizo las mañanitas dijo que cantaba el rey David, porque precisamente porque una característica de David es que él es un cantor, él es un músico, se deleita en el Señor y ofrece lo que él tiene, su don, lo pone al servicio del Señor. Y entonces es por eso que él escribe tanto y él canta tanto y él nos provee de tantos cantos, ¿no? Como son los salmos. Y aunque no todos son escritos por David, sabemos que él fue un gran salmista. Y entonces aquí en Samuel, aunque no está en el libro de los salmos, en Samuel se registra este salmo que es lo último que el rey David em, manda, ¿no? Que es lo último que él, perdón, que es lo último que él canta al Señor. Son muchas experiencias que él pone delante del Señor y tenemos testimonio en las Escrituras. Y en su historia hallamos pruebas, tentaciones que no se ven en lo general, pero que otros santos también tuvieron y que a lo mejor otros santos no los dejaron por escrito o a lo mejor otros héroes de la fe no pudieron decir lo que estaban sintiendo, sin embargo actuaron, ¿no? Y a la diferencia con David es que él sí decía qué estaba sintiendo. David conoce las pruebas pues, de muchos hombres y es como nosotros y nos deja ver en él un buen ejemplo y un ejemplo a seguir y algo importante que podemos nosotros también hacer y conservar. Em, Cada quien tiene sus aflicciones y en el libro que estábamos analizando de Spurgeon,
nos dice que los reyes tienen sus aflicciones y David como rey tuvo sus propias aflicciones, como rey, como hombre que impartía justicia. Los campesinos también tienen sus preocupaciones. Y David, como gente de campo, como pastor de ovejas, también tuvo sus propias aflicciones, que le enseñaron y tuvo sus experiencias tan abundantes que le enseñaron a matar leones, ¿no? Por ejemplo, para proteger a las ovejas. El errante sufre fatigas y David también estuvo errante y estuvo escondido en una cueva, ¿se acuerdan? El capitán como guerrero tiene sus dificultades y David, por su parte, también tuvo sus complicaciones como jefe de guerra. Cada padre tiene sus dificultades y David como padre tuvo grandes y serios problemas con sus hijos. También fue probado por sus propios amigos y dice acerca de su consejero Ahitofel, el que de mi pan comía alzó contra mí el calcañar. Entonces, él tuvo pruebas, igual que nosotros tenemos pruebas, igual que nosotros nos sentimos traicionados, igual que nosotros nos sentimos vendidos en muchas cosas y que las cosas no nos están saliendo bien y que nos necesitamos esconder. Y gracias a Dios nunca hemos terminado en una cueva escondidos por meses o con nuestros guerreros o hasta que llegue alguien a ayudarnos. Tal vez no lo hemos hecho, no hemos tenido que pasar estas cosas, pero si lo hubiéramos tenido que hacer, tenemos un ejemplo aquí, ¿no? David también fue así. Y muchos hombres de Dios han pasado por las mismas pruebas que nosotros hemos pasado. Todavía más, los peores enemigos o las veces que más conflicto tuvo David fue por su propia familia. ¿Se acuerdan que su hijo Absalón lo perseguía para matarlo? Y él estaba huyendo de su propio hijo. Era su más grande aflicción, las tentaciones, la pobreza, la riqueza, el honor, el reproche, la salud, la enfermedad, todas las cosas que nosotros probamos, también David las probó y se han quedado de manifiestas tanto en los libros de Samuel como en los salmos, que nos dicen cómo se sentía él mientras todo esto estaba pasando. David también tuvo tentaciones afuera, desde afuera para adentro, que turbaban su paz y de adentro para frustrar su gozo en su familia, en su pequeño entorno. David salía de una prueba para caer en otra y a veces nos recuerda nuestra propia vida, ¿no? Que no terminamos con una y apenas estamos medio saliendo y medio recuperándonos y ¡pac! Llega otra. Y este puede ser el motivo tal vez de que los salmos de David sean un deleite para un cristiano en general, porque nos vemos reflejados ahí y él dice lo que a veces nosotros que no somos poetas no podemos decir. Él expresa lo que a veces nosotros como no artistas no podemos armar bien ni expresar bien. Y entonces retomamos los salmos y lo hacemos nuestra propia oración. Cualquiera que sea nuestra condición de mente, ya sea eufóricos, felices hasta el éxtasis o el abatimiento, hasta la peor depresión, David delinea justo nuestras emociones y él era un hábil conocedor del corazón humano porque él tenía su propia experiencia y él hablaba desde su propia experiencia. Y entonces no necesitaba posar y decir que era otro y ponerse la corona de rey y a estar constantemente en una pose, ¿no? Me acuerdo mucho de la Barbie de Toy Story, ¿no? Ay, qué bárbaro, hasta me duelen ya me duelen las mejillas de tanto sonreír. Así, no, David no necesitaba sonreír tanto y que le dolieran las mejillas, tampoco nosotros. La mejor cosa que podemos transmitir, la mejor enseñanza es cuando viene de nuestra propia experiencia, cuando es real, cuando tú lo has vivido. No puedes predicar tú a un Dios bondadoso cuando tú sientes que tu Dios no es bondadoso o cuando tú tienes una experiencia donde Dios no consideras que ha sido bondadoso. Hasta que tú reconozcas que Dios es bondadoso en tu vida, puedes entonces transmitir y enseñar y testificar de un Dios bondadoso. Eso es algo que nos enseña David mediante todo lo que dejó escrito, mediante todo lo que se escribió de él. Por eso
aunque pasan los años, aunque pasan los siglos y ya han pasado, nosotros podemos ver eh, verdades en lo que él escribe y verdades en lo que seleccionó el Señor para que estuviera en las Escrituras y para que Él se diera a conocer a nosotros. Y vemos verdades en su palabra y vemos, incluso en estos libros poéticos, vemos la manifestación de Dios desde el polvo hasta la gloria, dice Sproul, desde lo mínimo hasta lo máximo. Y nos damos, nos deja entender que a medida que nosotros somos instruidos en la misma escuela que David y nos desarrollamos en gracia y en años, más apreciamos los salmos de David y los vemos como verdes pastos. Así, y nos alimentamos de ellos y nos sentimos más ovejas. La parte que considero más importante acerca del ejemplo de David es su amor a Dios y su dependencia total dependencia de Él. Porque David nos muestra, por ejemplo, en el Salmo 130, cómo reacciona él y qué es lo que siente cuando está abatido. Y entonces el Salmo 130 dice, de lo profundo, oh Dios, clamo a ti. Señor, oye mi voz. En un dolor brutal, duro, profundo. En el Salmo 88 dice, Señor, día y noche clamo a ti porque mi vida está hastiada de males. Cuando está avergonzado, después de haber pecado. En el Salmo 50 le dice al Señor, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Cuando él se siente acorralado, cuando él siente que los enemigos son demasiados, que están encima de él, David no tiene empacho en decir, destrúyelos, Señor, confunde sus lenguas. Y vemos el Salmo 55 donde él no se mide y pide las cosas así de una manera brutal como él las siente. Y a veces así nos sentimos. Sentimos que no podemos guardar las formas ni tener las mejillas adoloridas y no podemos posar más. A veces David, estando en un dilema, sintiéndose así atosigado, por ejemplo, en el Salmo 3, también dice y canta que no temerá a 10 millares de gente que pusieran sitio contra él, porque el Señor es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David se compromete con Dios. En el Salmo 5 dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y a veces nosotros queremos dejar el telegrama, ¿no? Puesto. No sé si a ustedes les gusta esto, pero a mí me gusta mucho el WhatsApp, que dejas el mensaje y ahí cuando la persona pueda, pues ya lo leerá, cuando no es urgente, ¿no? Ahí lo dejas y ya cuando él pueda, lo lee. O que me dejan a mí mensaje así, y yo sé que no es urgente porque ahí lo ponen y ya cuando yo puedo, yo lo leo. Y a veces queremos hacerle así a Dios, ¿no? Como si Él no estuviera escuchando en todo momento. Y ahí le dejamos rápido la oración y nos vamos y ya no queremos quedarnos a esperar la respuesta, sino que nos vamos y nos ponemos a hacer otra cosa o nos seguimos tronando los dedos o seguimos rumiando nuestros males y seguimos diciendo, ay, Señor, dame paciencia, bye, ¿no? Y ahí lo dejamos, ¿no? Y por eso hacemos como las listas del mandado, ¿no? Y ahí se lo ponemos. La salud de fulanito, sutanito, perenganito, y y en listas hay un montón, y te vas y no esperas la respuesta, y no tienes la paciencia para sentarte y esperar en él. Y el Salmo 5, por ejemplo, nos enseña que hemos de hablar con él constantemente, todo el tiempo. Lo primero que piensa en el día David es en el Señor. Dice, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No necesariamente tienes que estar pide, y pide, y pide, y pide. Puedes estar delante de él y puedes hablar con él y puedes alabarle sin necesidad de que es que no tengo nada que decir porque no tengo peticiones hoy. Estando alegre, David nos enseña en el Salmo 95, dice, vengan, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación.
O en el Salmo 150, ¿no? Dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Y el Salmo 113 dice: grande sobre todas las naciones es el Señor, y por encima de los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y se agacha a mirar los cielos y la tierra? David nos enseña muchas cosas por medio de estos cantos que él deja, por medio de esta faceta que tiene. Ya a principio les comentaba, ¿no? Como rey, como capitán de ejército, como pastor de ovejas, en todas las facetas de su vida, él además siempre vuelve, ¿no? A ser artista, siempre vuelve a lo que nosotros no podemos hacer, que nos cuesta mucho trabajo ser artistas. Pero algo que nos enseña que debemos retomar es que casi todas las veces vemos al final del salmo, aunque está quejándose, aunque está dolido, aunque está angustiado, al final recuerda quién es Dios. Y al contrario, ¿no? Como empieza el Salmo 23 y dice: el Señor es mi pastor y no me falta nada. Es todo lo que quiero. También dice otro salmo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti no deseo y no necesito más. Si queremos obedecer a Dios, cuando nos dice que lo demos a conocer, debemos tener la misma dependencia que David mostraba. Sí, David cometió muchísimos errores y siempre van a estar delante de él, porque siempre que recordemos a David, nos vamos a acordar también que él derramó muchísima sangre, que él no pudo criar bien su casa, que él tuvo a sus hijos y no les puso la atención de un padre y no los corrigió a tiempo. Y tiene muchísimos defectos, David, pero al final de cuentas, Dios lo inspiró para que nos inspirara, para que nos alentara. Y esa es la manera en que Dios se manifiesta a través de los salmos para nosotros y nos alienta a permanecer firmes y saber que fuera de Él no necesitamos nada. Así que tomemos ejemplo de aquí. Y cuando no sepas cómo orar, porque no sabemos cómo orar, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Todas estas veces que te atoras, que no sabes cómo continuar, que estás tan frustrado que no te sale nada, que estás tan cansado, tan harto, dice el salmo, estoy hastiado. Cuando estás tan harto, aquí hay sugerencias, aquí hay sugerencias que puedes retomar para ti de un poeta, de alguien inspirado por Dios. ¿Y sabes cuál es la ventaja y la bendición de que sea un poeta inspirado por Dios? Que no te da nada más desde su experiencia, sí te da su experiencia y sí te da su momento de altura o de bajeza, pero está inspirado para inspirarte. La inspiración que Dios le dio aquí en la escritura es para fortalecerte y para alentarte y para que sepas que a final de cuentas, fuera de Él no necesitamos más. Así que, bueno, que ese sea nuestro pensamiento y recordemos al dulce cantor de Israel de esta manera y sepamos para qué lo inspiró Dios y que su experiencia es también nuestra experiencia y que si no podemos ser tan artistas como Él, sí podemos retomar lo que Dios quiso que retomáramos, porque el verdadero artista es nuestro Dios. Él es el verdadero inspirador. Así que, mis queridos, estamos a 4 minutos. ¿Me quieren complementar algo o nos vamos a trabajar? Kika, qué bueno que entraste. Dios te bendiga. Bueno, entonces, si no, nos vamos a trabajar. Estamos a 3 minutos, así que, bueno, esperamos que podamos hacer uso de esta palabra para nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias porque tú nos inspiras. Y sabemos, Señor, que
En medio de nuestras propias deficiencias, también estamos inspirando a otras generaciones. Tenemos hijos, tenemos alumnitos de escuela dominical, tenemos niños alrededor espirituales y niños físicos que nos ven. Y no quisiéramos, Señor, dejar malas impresiones en su corazón por nuestra debilidad. Quisiéramos, Señor, ser fortalecidos en ti y recordar que en medio de todos los errores que David cometió, finalmente siempre lo describes como un hombre apegado a tu corazón, conforme a tu corazón, como tú deseas que seamos. Queremos depender de ti, Señor, en medio de la abundancia. Y también, Señor, arrinconados en la cueva, queremos depender de ti, Señor, y decirte que tú eres el que nos alienta y que fuera de ti no necesitamos más. Te agradecemos, Señor, tu bendición y tu presencia en nuestras vidas. Te suplicamos, Padre, que lleves nuestros trabajos con gracia, que nos ayudes, Señor, delante de los hombres y que nos permitas cumplir cabalmente con lo que nos has encomendado como momento laboral. Te suplicamos, Señor, que nos dejes testificar también haciendo bien nuestro trabajo, así como nos has enseñado con diferentes héroes, Señor, con diferentes ejemplos que tú nos dejaste en las Escrituras, siendo buenos capitanes, siendo buenos diáconos, siendo buenos coperos, haciendo nuestro trabajo con integridad. Te damos gracias por todo, Señor, y te suplicamos tu presencia en nuestro día. Por el amor de Jesús, gracias. Amén. Vámonos, chicos. Trabaja todo el día, prepara la comida, limpia la cocina y hacer pan. Barre, plancha y lava, cambia los pañales, se repite día y noche sin cesar. Su marido la irrita, su chamaco la critica y el perrito nunca deja de ladrar. Todos me exigen, me demandan y me piden y ya no quiero ser una hardwire. No le diga al chamaco ni que su marido por berraco. No le pegue al perrito. Se fuma un cigarrito, no se tome un tequila ni un mezcal. Nada de eso le va a ayudar. Lo necesita mi amada hermana que se encuentra cansada. Es un cafecito que la va a despertar. Un cafecito con Jesús.